en diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales. Además de ello, cuenta con diferentes certificaciones en gestión de proyectos, de análisis de datos, Big Data, gestión de proyectos ágiles, entre otros. No sé. Sí, listo. Buenos días, chicos. Es un gusto para mí volver a la universidad después de 14 años. Hace 14 años yo egresé de la universidad. El ingeniero Calderón fue uno de mis docentes, uno de los que me llevó a conocer un poco de lo que es inteligencia artificial, que ahora se ha desarrollado durante este tiempo de manera exponencial, ¿no? Y gracias a ellos es lo que voy a exponer el día de hoy, ¿no? Que es el tema de Big Data, que está enlazado con ello. Pero como dijo su compañero, ¿quién soy yo? Yo soy egresado de esta universidad y durante estos 14 años comencé a realizar diferentes estudios, diferentes certificaciones, que los invito también a tomarlas, ya que eso les va a ayudar bastante en su carrera profesional. Me encuentro con 2 maestrías en la actualidad. Estoy llevando una tercera en la Universidad de La Rioja, exclusivamente de Big Data. Y en la actualidad yo me encuentro trabajando, como expuso su compañero, yo soy jefe de proyectos de la empresa IDOM a nivel Latinoamérica. Okay. Les quiero contar un poco de IDOM antes de empezar con la ponencia. IDOM es una empresa española que está, una multinacional, que está en 125 países, en Europa, aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Oriente. Acá en el Perú estamos presentes aquí, bueno, aquí en Latinoamérica estamos presentes aquí en Perú, en Colombia, en México y en Chile, ¿no? Se están haciendo diferentes tipos de proyectos y IDOM no se encarga exclusivamente de proyectos de tecnología, sino también hace proyectos de construcción, de astronomía, de energía nuclear, etcétera. Tiene diferentes divisiones de negocio. En la que me encuentro yo ahora como jefe de proyectos es la unidad digital, por así decirlo. Okay. Lo que podemos ver ahora es, bueno, les quiero explicar un poquito de las unidades de negocio que tiene IDOM. Tenemos el área de ingeniería, que es industria y energía, que trabaja con diferentes países, con diferentes gobiernos, con diferentes organizaciones. El tema de infraestructura, creo que a muchos les gusta ahora el fútbol. Actualmente se encuentra realizando o modernizando el estadio de River, en Argentina. También se encuentra en estos momentos agilizando y tomando un fuerte auge en el tema de ciudades inteligentes. Ahorita se está dando en la ciudad de Madrid y en Dubái se está apoyando con este tipo de proyectos, ya que son temas digitales, ¿no? Y acá, claro, está involucrado el tema de Big Data y inteligencia artificial. Y bueno, estos son algunos proyectos que en estos momentos se están llevando, que son temas digitales. Si pondría en el mapa todos los proyectos que está llevando la empresa, no cabría el mapa. Actualmente en el Perú se están haciendo diferentes proyectos para el gobierno con respecto al gobierno de datos, Big Data, arquitectura empresarial, que es toda gestión y implementación de oficinas de PMI. Implementación de tecnologías SAP, implementación de sistemas de información geográficos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con tecnología digital y lo que tenga que ver con tecnología que la industria 4.0 que estamos viviendo en estos momentos
lo solicitan, ¿no? Para hacer que las organizaciones sean altamente competitivas dentro del mercado. Pero bueno, hablemos un poco de lo que es Big Data. Ahora, muchos de ustedes veo que están un poco con el celular, ahorita estamos transmitiendo por vía Teams. Muchos hemos utilizado Facebook, hemos utilizado WhatsApp, hemos utilizado LinkedIn para ofertar cosas, Netflix, creo que muchos tenemos nuestra cuenta de Netflix, de Amazon, de Disney. Pero, ¿qué sucede, chicos, en un minuto? Actualmente, en estas aplicaciones, por así decirlo, móviles, solo móviles, se manejan grandes volúmenes de información. Pero ustedes dirán, oye, pero, ingeniero, ¿qué hacemos con esta información? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirven a las empresas? ¿Para qué la almacenan? ¿Para qué la utilizan? Podemos ver en la imagen que Netflix tiene 27 millones, 28 mil millones de suscriptores en estos momentos. Tal vez no todos están viendo un video o una película, pero esa información está llegando a ciertos servidores y esa información es sumamente valiosa para Netflix. Les voy a hacer llegar un caso de éxito de Netflix en un momento. WhatsApp. Todo el día nosotros, por el tema de estudios, por el tema de estar con los amigos, esa información también llega a los servidores mismos de WhatsApp, que en este caso es parte de Facebook, ¿no? Pero esa información también es estudiada, es almacenada. Toda la información, si se dan cuenta, y como les explico, son grandes volúmenes de información, y estos grandes volúmenes de información se tienen que almacenar y tienen que explotar de alguna manera. ¿Por qué? Porque actualmente, chicos, si una empresa en la actualidad no comienza a explotar su información, va a tender a caer en el fracaso. Un ejemplo claro de lo que pasó es Netflix con Blockbuster. Creo que muchos saben o no, bueno, tal vez no conocían a Blockbuster. Blockbuster era una tienda que estaba en Estados Unidos, la cual se encargaba de vender, bueno, alquilar lo que era VHS en ese momento, ¿no? Y vino Netflix con una idea de streaming, pero Blockbuster dijo, oye, pero eso no es la tendencia ahora. Y lamentablemente Netflix apostó por el streaming, cobrar por ello, y ahora vemos que Blockbuster desapareció de la faz del planeta y ahora Netflix puede ser alguna. Actualmente es una de las 3 primeras empresas de streaming de películas, videos o series que creo que muchos las hemos visto en la actualidad, ¿no? Pero ustedes dirán, las películas o las series que saca Netflix salen porque de la cabeza de un productor. No, chicos. Eso es porque Netflix estudia a cada uno de ustedes las tendencias de visitas o películas que ustedes han visto. Les voy a pasar el video de Netflix. No tiene audio. Disculpen, chicos, ¿me pueden ayudar?
Ok, chicos, creo que bueno, espero que les haya parecido interesante este caso de éxito de Netflix. A ver. Sí. Vale, gracias. Este caso de éxito de Netflix, como habrán visto, muchos creo que no lo teníamos o no teníamos conocimiento de ello, pero así nació Netflix y así comenzaron a nacer bastantes empresas o startups, estudiando la información de ustedes, estudiando su consumo, estudiando sus clics. Ahora bien, entrando un poco al tema de Big Data, Big Data maneja diferentes tipos de información. Pueden ser bases de datos, pueden ser archivos planos como TXT, CSVs, pueden ser videos, pueden ser, de repente en estos momentos ustedes ya están llevando cursos de NoSQL, que es data no estructurada. Entonces, bueno, la data más utilizada dentro de lo que es Big Data es la data estructurada. Por ejemplo, la data estructurada son aquellas que está ordenada en filas y columnas, que ustedes la conocen y la han llevado en el curso de bases de datos, ¿no? Las filas y columnas y las bases de datos, que es la más fácil de procesar. También tenemos data semi-estructurada, es decir, que combina la información de la data no estructurada y semi-estructurada. Es decir, la no estructurada podríamos decir que son aquella información que vienen en los videos, fotos, audios que pueden venir de un call center, por ejemplo. Y vendría a ser la semiestructurada un enlace de ellos, ¿no? También manejamos y se maneja información geoespacial que suele utilizar los sistemas de información geográficos, que también ahora en estos momentos, gracias a los drones, la información de cartografía está siendo bastante utilizada por el tema de Big Data para poder ver, por ejemplo, la contaminación. Actualmente el Ministerio del Ambiente está utilizando bastante esta información de Big Data con drones para poder ver la deforestación en la selva y poder ver las tendencias futuras de qué puede pasar con ello y tomar las acciones necesarias para no incurrir en esto. También tenemos, y lo que está actualmente bastante de moda, es el Internet de las Cosas o información proveniente de máquina, o de repente ustedes no han escuchado el IoT, Internet of Things, es decir, pongámonos un caso. Vamos a poner un caso común y corriente que nos pasa en nuestras casas. Pongámonos un caso vamos a decir, de tesis, ¿ok? Imaginémonos que en nuestras casas, todos los medidores les pueda llegar al CIAL automáticamente la información utilizando Internet. ¿Esto qué haría? Que tendría la CIAL la información en tiempo real. Esto explotaría y vería la tendencia de consumos en tiempo real en diferentes zonas del equipo y poder tomar las acciones necesarias y poder tomar, por así decirlo, acciones de contingencia en el caso se vaya a dar un corte de energía, etcétera, ¿no? En vez de que las personas, que muchos han ido a nuestras casas, han ido a tomar la medición de la luz, ¿no? Ahí, ¿qué estamos tomando? Internet y lo que es un dispositivo electrónico. Otro caso de éxito es lo que está ocurriendo bastante en las que son las plantaciones. Por ejemplo, el Grupo Gloria tiene su empresa Cartable, que está en Trujillo, está implementando sensores de humedad, los cuales les llega a ellos información en tiempo real de cómo está la humedad dentro de sus cultivos, lo que les ayuda a saber cómo, bueno, predecir, así decirlo, y ahí entra lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, para poder predecir en qué momento se va a dar el cultivo, cómo va a estar la calidad del cultivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, toda esa información va a estar llegando minuto, segundo, pero no tenemos dónde almacenarla. No tenemos cómo explotarla. Esto genera valor, esto genera competitividad para las empresas, chicos. Esto hace que la empresa sea competitiva en el mercado.
Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del uso de Big Data? Ustedes dirán, genial, ok, genero estadísticas, genero de repente el Power BI utilizado, hago mi dashboard con mi Py, con mi line chart, etc., ¿no? Pero no es solo eso, chicos, va más allá. Las empresas, grandes empresas, actualmente puedo nombrar un montón en Perú, Telefónica, Claro, Colombia, Interbank, los bancos, financieras, todas. Ustedes pueden ver en LinkedIn a cada rato están buscando, porque hay una escasez de ingeniero de datos en la actualidad. ¿Por qué? Porque para ellos es bastante importante este perfil. A ellos el estudiar y explotar la data les ayuda económicamente de manera exponencial. Les ayuda para optimizar, por ejemplo, sus consumos o los gastos para estudiar ello. Por ejemplo, también los permite a utilizar y optimizar su cadena de suministros. Digamos, por ejemplo, una empresa de logística, digamos Ranza, pueden estudiar dónde es su punto débil dentro de su logística. Otro caso de éxito puede ser en Yura, donde la ve anteriormente, poder obtener, utilizando el Internet de las cosas, donde está la planta cementera, poder obtener la información de los sensores. Y ustedes van a poder ver qué parte de la planta o qué parte de la máquina de los sensores de la planta son las que más se gastan. Y eso es dinero para la empresa, chicos. O sea, el gerente va a decir y se va a romper la cabeza, ¿por qué esta pieza de la fábrica, del horno, se está malogrando a cada rato? Entonces, ahí vamos a poder ver proactivamente y ver las tendencias a futuro y tomar decisiones a futuro de lo que está sucediendo dentro de la planta. Y hay un montón de aplicaciones donde se puede utilizar la Big Data, donde se puede utilizar la información. La información ahora, chicos, es fundamental, es el petróleo del mundo. Si una empresa no la explota, no la estudia, no estudiamos esta especialidad, chicos, nos vamos a quedar, ¿vale? Ahora bien, hay dos maneras de utilizar el tema de Big Data. Hay empresas que comienzan a utilizar la Big Data on-premise y cloud, ¿ok? Vale, espera un momentito. La infraestructura on-premise, hablando en el mundo de Big Data o en el mundo de la tecnología, son siempre los servidores físicos que nosotros van a ver durante su vida laboral. Son granjas de servidores o clústeres de servidores, ya hablando técnicamente, las cuales se van a encargar de procesar y almacenar la información. Pero, ¿cuáles son las desventajas de esto, chicos? Mientras más data, más información está llegando a estos servidores, la empresa tiene que invertir en más infraestructura. O sea, pongamos, tengo mi empresa y la gente de TI me dice, gerente, ¿sabe qué? Ya nos estamos quedando sin capacidad de disco. Ok, ¿cuánto disco tenemos que gastar? Tanto. Y hay que comprar disco. Si se dan cuenta, no es una arquitectura escalable. Siempre hay que gastar dinero. Y el tiempo, y también es el tiempo de tiempo, porque no solamente el tema de Big Data es, por así decirlo, procesar y estudiar información, también la información tiene que estar al instante. Porque muchos de los gerentes, muchas de las empresas, muchas de las facturas necesitan información ya. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos, los 4 talones de Aquiles de utilizar una arquitectura on-premise en la actualidad? Que aún hay empresas que lo utilizan por temas de sensibilidad de información, que es el tiempo de procesamiento, es el dinero, es que la empresa tiene que gastar en infraestructura para que se haga visual esta arquitectura on-premise. El tema de la escalabilidad no es escalable, vamos, es comprar discos, comprar servidores, comprar racks, todo es físico. Pueden caer en aquellos issues o aquellos riesgos de que la infraestructura pueda caer, etc., ¿no? Y el tema de la seguridad.
Esto más que todo para aquellas empresas que manejan información sensible, como las bancas, las empresas de telecomunicaciones que tienen nuestros datos y no puede haber fuga de información de ellos. Es entonces que ahora las empresas están tornando a implementar arquitectura en la nube. De repente muchos de ustedes ya han utilizado lo que es, y conocen lo que es AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake, que es otra nube de almacenamiento para almacenar data warehouse o diferentes tipos de archivos, ¿no? Yo me encuentro especializado ahorita en lo que es la arquitectura de Big Data y AWS. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar en comparación a una arquitectura on-premise? La nube, te olvidas completamente de todo. Ahí tú puedes armar tu propia arquitectura poniendo los servidores que tú quieras. Puedes almacenar la información en petabytes inclusive y, por ejemplo, Azure te cobra para almacenar petabytes, un petabyte te cobra $5. Pero si nosotros llevamos on-premise, nos vamos a gastar en licencia, nos vamos a gastar, de repente vamos a tener que comprar un Oracle Exadata y ahora bueno, nos cuesta un ojo de la cara. Pero utilizando en la nube nos da esas ventajas de los costos operativos, costos de mano de obra, seguridad de la información u otros servicios que utiliza la nube, tanto Azure, AWS como GCP, hacen que estos costos se reduzcan casi al 75%. Es por eso que muchas empresas en la actualidad están migrando toda su infraestructura on-premise a la nube para almacenar estos grandes volúmenes de datos. Ahora bien, pero el manejo del Big Data, bueno, hay diferentes literaturas. Hay algunos que indican que el Big Data debe tener 6 Bs, otros 5 Bs, pero estas son las 4 Bs del Big Data. Nosotros para manejar la información de Big Data, para que se haga realidad esto, tenemos que cumplir las 4 Bs. La primera es manejar la escala de volumen, ¿ok? Luego, el tema del análisis y la velocidad de procesamiento. Siguiente es manejar la diferente variedad de información y tener la veracidad de la información. Vamos una por una. Que el volumen de la data sea escalable. ¿Ok? Si nosotros utilizamos una arquitectura on-premise, el volumen de información y su escalabilidad nos va a generar un límite, no va a ser ilimitado. Vamos a tener que hacer gastos económicos, etc. Entonces, no es variable. Y tenemos que manejar, y tiene que manejar bastantes volúmenes de información. No estoy hablando de teras, estoy hablando de petabytes o zettabytes. Es enormes, grandes volúmenes de información. Velocidad. El manejo y la explotación de terabytes o petabytes. Estamos hablando de un montón de registros. Y eso tenemos que procesarlos en 10 minutos, en 1 minuto, en 5 minutos. Si nosotros utilizamos, si ustedes, y los invito a ponerlo en práctica, si utilizan sus laptops y tienen una base de datos de 1 tera, tengan por seguro que las respuestas de esta base de datos, por más índice que le pongan y lo quieran procesar o hacer un guión, por así decirlo, sin utilizar un motor de Big Data que actualmente se llama Spark, se van a demorar días procesando esa información. Pero gracias a Spark, que es una tecnología de Big Data, esto nos ayuda a que el procesamiento de la información sea más rápida. Y hay lenguajes de programación que nos ayudan con eso y les invito bastante a aprenderla, que es Python, que es un lenguaje que está por su curva de aprendizaje bastante corto. Lo llaman en el mundo de Big Data PySpark. Y es como programar, que a muchos nos gusta programar, es como programar en SQL, pero bajo un clúster de computadoras en la nube. Y otro lenguaje de programación utilizado bastante en el mundo de Big Data es Scala. Scala es parecido a Java, a los que son Java lovers, y es un lenguaje de programación el cual fue hecho Spark. Entonces, ahí, laboralmente, a todas las personas que conocen este lenguaje de programación, créanme que son las personas más buscadas. Porque es un lenguaje de programación que no muchos lo saben, muchos no lo conocen. Pero si uno
sabe programar, y todos lo sabemos, con tal que sepas programar un solo lenguaje de programación, todos los lenguajes de programación para nosotros es fácil de aprender. Ahora bien, en estos momentos, en esta imagen les quiero enseñar cómo es una arquitectura, cómo se procesa la información en un mundo de Big Data. ¿Ok? El mundo de Big Data podemos tener diferentes fuentes de datos. En estas fuentes de datos puede ser, por ejemplo, archivos CSV, Excel, audios, bases de datos corporativas, puede ser CRMs, pueden ser SAP, que SAP es un ERP que está bastante utilizado aquí en el equipo inclusive, y por las grandes empresas. También vienen archivos planos que son utilizados por los propios usuarios, que también es necesario. Entonces, toda esta información, todas estas fuentes de información se deben ingestar en un lago de datos. Es otro término, es un término de Big Data que ya no lo conocemos como un data warehouse, como un almacén de datos, sino como un lago de datos. Y ustedes dirán, ingeniero, ¿pero qué es un lago de datos? Bueno, como todos conocemos, un lago de datos simplemente es un cúmulo de agua. En este caso, un data lake es un cúmulo de datos, pero estos datos son de diferentes tipos, como les comenté anteriormente. Audios, archivos planos. Ustedes también en el mundo de Big Data pueden conocer nuevos tipos de archivos que son archivos Parquet, archivos Avro, que hacen que esos terabytes de información se reduzcan a megabytes y los particionen. Y gracias a... Pero bueno, y ustedes me dicen, ok, Inge, pero lo guardamos en el Data Lake. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, ahí es donde viene el mundo de Big Data. Ahí viene lo que ustedes van a escuchar y los invito a investigar un poco más, lo que es Hadoop, que es el papá de Big Data. Viene lo que es Spark, y vienen otros tipos de herramientas para el procesamiento de información, utilizando clusters de procesamiento. Y ahí es donde entran estos lenguajes de programación que les comenté hace un momento, Python, PySpark, Scala, donde ustedes van a programar. Por ejemplo, me pueden decir un caso de éxito, un caso de negocio, puede ser lo que pasa en la empresa de telecomunicaciones. Les voy a poner un caso bastante interesante. Esto lo utiliza Verizon en Estados Unidos. En los call centers, a veces, en muchas ocasiones almacenan nuestros audios, pero a ellos les es muy importante ver la calidad de atención de los usuarios. Esta información se almacena en un data lake. Esta información, utilizando diferentes servicios de la nube, puede ser, estos audios pueden ser pasados a texto, y utilizando técnicas de machine learning o inteligencia artificial, text to voice, se puede ver el algoritmo de sentimientos para saber, tal vez encuentra dentro de ese texto palabras que no son positivas, y de acuerdo a eso se va revisando o se va analizando cómo va siendo la atención del cliente para los operadores o los call centers. Les estoy poniendo un caso de éxito que bastantes empresas de telefonía o call centers lo están utilizando, ¿no? Para la satisfacción del cliente. Utilizando también técnicas de Customer Journey, ¿no? Y bueno, y esta información ya procesada, y ustedes dirán, ya dije, la procesé, junté la base de datos, la información que venía de mi base de datos SQL, con archivos CSV, y lo junté con información que me venía de audios. Ok, esa información la podemos utilizar de diferentes maneras. La podemos guardar en una base de datos como un data warehouse, que nos ofrece Azure, que se llama Synapse SQL. En AWS se llama Redshift. Tenemos Snowflake, por ejemplo, que también nos permite almacenar grandes volúmenes de información. Esa es una. Otra es, por ejemplo, sacar reportes utilizando nuestro Power BI, utilizando claves de mejores prácticas para que la extracción de información sea lo más rápida posible. O utilizar lo que ahorita en estos momentos es un perfil bastante buscado también, los científicos de datos. Estos científicos de datos tienen un perfil de conocimiento de machine learning, inteligencia artificial, y ahora está entrando bastante en auge
y lo está enseñando la MIT, es el Quantum Scientist, que ya va a estar en los próximos años a estudiar. Y bueno, creo que no se nota muy bien, pero este es un roadmap de toda una arquitectura de Big Data. La anterior parecía bastante sencilla, pero esta es la más compleja. Es por eso que los ingenieros de datos son los mejores pagados actualmente. Si te dan cuenta, en la izquierda es las fuentes de información. Esta información debe ser ingestada por algún medio, ¿no? Debe ser ruteada, pueden utilizar APIs, pueden utilizar conexiones directas, bueno, eso depende mucho de la información que ustedes estén manejando. Y ese cuadradito enorme es todo lo que es, por así decirlo, la información de Big Data. Tenemos nuestro Data Lake, las zonas de un Data Lake. Un Data Lake debe tener zonas donde se maneja donde se procesa la información, que eso digamos un poco más técnico, que tal vez en alguna otra charla les puedo dar más a profundidad este tema de manera más técnica. Y como ustedes pueden ver en las imágenes de abajo, la información se comienza a procesar. Pero ojo, no solamente es procesar, chicos. Yo puedo implementar una arquitectura de Big Data genial. Mi gerente me va a poner 1000 puntos, me va a subir el sueldo y le voy a dar un gran valor a la empresa. Podemos utilizar el Machine Learning, vamos a guardar toda la información y todo eso. Pero no solamente es el tema de Big Data y implementar un tema de arquitectura de Big Data, chicos. Esto viene más allá. El tema de los datos actualmente es un mundo. El roadmap y la gobernanza de todo el uso de los datos es enorme. Es aquí donde les muestro cómo debe manejarse un tema de gobierno de datos donde esté involucrada Big Data. Es fácil de entender. En la parte central vemos todo lo que hemos visto, pues les acabo de explicar de dónde provienen los datos que deben gestarse, integrarse y guardarse en un data lake, de repente en un data warehouse o un data lake house, que es actualmente también se está tomando este término en el tema del data lake house, que es una combinación de data warehouse con data lakes. Y ese es otro término de la teoría que es un poco más técnico. Y bueno, esto se provisiona para utilizarlo bajo inteligencia de negocios, data science, o utilizarlo como servicios. Hay bastantes aplicaciones, y les pongo un caso de éxito. El banco de crédito también tiene su arquitectura de Big Data. Tiene una parte de su arquitectura de Big Data on-premise, porque ahí manejan información sensible, y otra en la nube para el tema del manejo de comercial o de marketing. Y ahí entra bastante el tema de sus aplicativos. El Yape o banca por internet es utilizada por APIs que están manejadas dentro del tema de Big Data. Y ahí utilizan lo que es bases de datos no SQL. Ya que las bases de datos no SQL, la ventaja de las bases de datos estructuradas es más rápido, actualmente es más utilizada para el uso de aplicaciones, ya que el tiempo de respuesta es más rápido, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Pero bueno, volviendo al tema, no simplemente es armar esta arquitectura, chicos. Nosotros tenemos que ver también los pilares que están bajo la arquitectura de esta Big Data, lo que es el gobierno de datos. Actualmente también es un perfil bastante buscado en la actualidad. Y hay el DAMA Lima, hay un capítulo de DAMA Lima, que es el Data Governance, que se fundó en Estados Unidos, el cual te permite implementar gobierno de datos con las mejores prácticas, cómo utilizar o implementar tus metadatos, tus tablas de catálogo, dónde almacenar la información, cómo manejar los diferentes zonas dentro de un data warehouse, etc., ¿no? Entonces, es muy importante dentro del gobierno de datos que la información se almacene la metadata, que la información sea de calidad. ¿Qué hago yo si tengo una base de datos donde la información no tiene calidad? Es también ahí donde entra, y no es para dejar de lado los sistemas de información. Los sistemas de información son bastante importantes que sean bien diseñados y probados y utilizados, porque ellos son quienes alimentan estas fuentes de datos.
¿okay? También el gobierno de datos está el tema de cómo manejar la privacidad de la información, utilizar, por así decirlo, los datos críticos o los datos sensibles, nuestros teléfonos, nuestras direcciones, nuestras cuentas bancarias, nuestros números, el dinero que tenemos en el banco, todo debe estar encriptado, por así decirlo. Y bueno, y todo esto, y todo este roadmap, que es otro perfil del mundo de data que se está dando como cuatro perfiles, existe y se ha implementado lo que es el perfil de Data Ops. Esta persona que se encarga de que los ingenieros de datos, cuando estén desarrollando los pipelines o los procesamientos, se encarguen de poner en producción todo al instante, para no generar tiempos o recursos, para poner, por así decirlo, poner en producción nuevos servicios, corregir errores dentro de nuestra arquitectura de Big Data, etc. Aquí en pantalla les muestro un poco de las tecnologías que se utilizan dentro de Big Data. Para muchos de nosotros tal vez lo vemos y dijimos que es chino. No. Lo que son data stores, creo que todos los hemos visto. Tenemos Postgres, muchos los hemos utilizado cuando estamos en la universidad o para hacer nuestros cachorros. MySQL, Oracle y MongoDB, que es una base de datos no relacional, ¿no? Pero también tenemos Amazon Redshift, que es la base de datos, por así decirlo, es un SQL Server, pero está en la nube, pero es de AWS. Tenemos Cassandra, que es como un MongoDB, y tenemos Hadoop HDFS, ¿no? Que es la herramienta donde se almacenan, se suele utilizar esta tecnología para almacenar las fuentes de datos. Para el procesamiento de información, para procesamiento en batch, muchos sabemos que el procesamiento en batch no se en tiempo real, ¿no? O sea, que hay un tiempo, una ventana de tiempo para procesamiento. Ahí se suele utilizar lo que es Spark. Les invito a averiguar a ello. Tenemos SQL, que es Hive, no SQL, para el streaming, utilizar información en tiempo real, procesar información en tiempo real. Tenemos Kafka o Amazon Kinesis, que son servicios propios de Amazon. Para Machine Learning, se utiliza estas tecnologías, Terraform, Learn. Bueno, y para la visualización de data, que actualmente las tres últimas son las herramientas de visualización de data, que también es otro perfil, un quinto perfil que les estoy dando en el mundo de datos, que es el Data Analyst. Y es que se encarga de realizar los dashboards, generar KPIs en estos, o visualizar la información para los clientes. Todas estas herramientas las podemos utilizar en la nube, AWS, Azure o GCP. Ahora bien, ya para ir culminando con la ponencia, estas son las certificaciones de BIC que debe tener un Big Data Engineer, que les invito a estudiar, a prepararse, a los que están ahorita. Créanme, si ustedes se ponen a estudiar ahorita y saliendo de la universidad van a conseguir trabajo así. Acá en el Perú y están buscando ingenieros de datos a montones. Hay escasez, chicos, hay escasez. Están trabajando para empresas de Silicon Valley, para empresas que están en Inglaterra, están invitando a otras empresas de otros países a irse ahí a vivir, inclusive con todos los gastos. En España, inclusive en Reino Unido. Estas son las certificaciones que ven arriba, son las certificaciones que debe tener una persona que conoce Amazon. Las tres de abajo lo que es Azure y lo que es acá abajo es GCP, ¿no? Y en la parte derecha van a poder ver que las ocupaciones o los perfiles más pedidos en la actualidad son los ingenieros de datos. Y bueno, más abajo tenemos los desarrolladores, los data scientists, etc. Y bueno, chicos, con esto culmino mi ponencia y más bien gracias por su atención y espero haberles abierto la... Ok. Bueno, chicos, ahora toca ronda de preguntas. Los que tengan su pregunta, alcen su mano y los que de igual manera, de manera virtual. Ahora vamos a... De manera virtual, por favor, escríbanlas en el chat.
Y aquí, de manera presencial, levanten sus manos los que tengan alguna pregunta, si es que la tienen. Hola, Hola, ¿cuál es tu nombre? me llamo Jorge, ¿En qué año estás? primero de Ingeniería de Sistemas. Vale, bienvenido a la escuela. Gracias. Mi pregunta es, según su punto de vista y sobre todo su experiencia, y en base a lo que nos cuenta que hoy por hoy es hacer de data science y cosas relacionadas a los datos, quería saber qué cosa había antes, o sea, qué trabajo, por así decirlo, había mucho antes, de acá, no sé, 15 años, hace 15 años mejor dicho, que hoy por hoy ya prácticamente no hay, nadie busca, no se necesita. No es que nadie busque. Cuando yo salí de la universidad buscaba bastante lo que eran desarrolladores porque varias empresas comenzaron a desarrollar sistemas de información in-house, o sea, RPs, etcétera, ¿no? Y comenzó a venir SAP. Comenzaron a buscar consultores SAP. SAP es un mundo enorme, tiene bastantes módulos y en ese momento eran los mejores pagados, pero delegados. SAP es como manejar un RP y saber configurarlo. Bueno, para mí, no es por delegar en los consultores SAP, pero no es un trabajo de ingeniero, ¿no? Pero eran los mejores pagados porque es un poco dificultoso utilizar SAP. A mi parecer, es mi punto de vista. Pero eran los perfiles que después de los 14 años que salí de la universidad. Yo empecé desarrollando, desarrollaba en ese entonces en nuestros celulares Nokia, que tenían botoncitos utilizando ya, pues, empezó a salir Android, a utilizar las aplicaciones de Android, ¿vale? Pero como va evolucionando la tecnología, y eso tienen que estar ustedes siempre atentos, créanse su perfil en LinkedIn, vean los perfiles de otras personas, de otros profesionales y pónganse a estudiar en ello. Chicos, y esto siempre les digo generalmente a las personas a las que cuando yo trabajo, personas jóvenes, bueno, no estoy tan viejo, claro, pero lo que siempre les digo es, no se cierren en su zona de confort. Está bien que se diviertan, está bien que salgamos a fiestas, pero denle un tiempo a estudiar, denle un tiempo a investigar, sean autodidactas y créanme que ese sacrificio les va a dar bastantes frutos. Otra consultita, por favor. ¿Cuáles son las labores más comunes que suele hacer un recién egresado, recién ya educado con un data, ingeniero de datos junior, por así decirlo? O sea, en el nivel más bajo, ¿cuál suele ser la labor más común? Generalmente suelen buscar a Data Engineer Juniors y ella tienes ya por ejemplo, tu mentor, pero obviamente tienes que tener una base un poco de lo que es Python, debes saber qué es Python, Scala, ¿no? Y tener un poco de teoría de cómo es una infraestructura de Big Data. Y ahí generalmente los mentores, las empresas han cambiado bastante de chip. Antes cuando uno entraba a trabajar no tenías a alguien que esté atrás de tuyo diciéndote las cosas. En este caso ya cambió de chip bastante las empresas, se han modernizado bastante y de repente han escuchado lo que es Scrum y tenemos nuestros mentores o nuestros Data Engineers Seniors, los cuales te van guiando y te van convirtiendo, por así decirlo, yo les digo, te van convirtiendo en un ninja, porque te van poniendo y las empresas actualmente están apostando por los Data Engineers, les están dando cursos de inglés inclusive, porque la mano de obra, la escasez de Data Engineers es poca. Entonces, están reteniendo a su personal para que no haya fuga de talentos. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. De manera presencial, ¿ya ninguna pregunta? Buenos días. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Fabián. Hola, Fabián. ¿Qué vas? Segundo. Segundo, wow. Vale, vale. Bueno, mi pregunta era, ¿qué sucede si todos los datos en general serían transparentes hacia todas las personas que están
aprendiendo el manejo y cuánto es el porcentaje anual en el crecimiento de los sistemas de información. Es que esto depende mucho de la... Mira, la información depende mucho de la organización. Hay información que, por así decirlo, es libre para nosotros, que el mismo gobierno peruano, diferentes gobiernos nos lo brindan, pero hay información que también es bastante confidencial, como tus datos personales. Imagínate que tu información caiga en manos equivocadas de una financiera. Te van a estoquear, te van a revisar todas las cuentas bancarias, comienzan a ver el sniffing y te van a investigar hasta lo más mínimo que puedas. Entonces es por eso que, como les comenté, cuando tú utilizas todo lo que es el mundo de Big Data, arquitectura de Big Data, debe estar con los pilares de una gobernanza de datos, donde esta información, si hay información que rompe las políticas de seguridad de datos de un gobierno, de la empresa, inclusive en Europa, ahí tienen su propia, toda Europa, sus propias normas de política de datos. Acá en el Perú también la tenemos, pero lamentablemente no es tan robusta como la que manejan en Europa. Pero sí se debe cumplir eso, si no nos cae la multa. Por ejemplo, a empresas de telecomunicaciones deben ser bastante sensibles con este tema de datos, porque si hay fuga de información o tal vez utilizan de manera inadecuada los sistemas de información para saber, y por ejemplo, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes averiguar el número de esta persona? Eso es fuga de información, va contra las políticas de seguridad. Y eso es despido inmediatamente. Entonces, no sé si con esto respondo a tu pregunta o tienes otra duda. ¿Sí?